En esta ocasión hablaremos de un tema bastante interesante y que es uno de los temas más tergiversados por las religiones. Y sí, estaremos hablando de los vientos de destrucción, los cuales son definidos en el libro de Daniel, en el libro de Revelaciones y en el libro de Zacarías. En el libro de Revelaciones son definidos en el capítulo 6 y 7. ¿Por qué decimos que en el capítulo 6 y 7? Porque en el capítulo 6 se nos empieza a hablar de los sellos. Cuando el Mesías va destapando los sellos, van saliendo estos caballos o vientos de destrucción que veremos más adelante, que el profeta Zacarías nos dice que es lo mismo, o más bien que representan lo mismo. Entonces, vamos a iniciar. También nos centraremos en el capítulo 7 del libro de Daniel. El estudio que haremos hoy es en el capítulo 7 del libro de Daniel, pero es necesario que busquemos el contexto en los libros relacionados que nos muestra la Biblia, en los capítulos relacionados, en los diferentes autores bíblicos que también hablaron del tema. Entonces es necesario que citemos el libro de Revelaciones para ver qué nos dice el apóstol Juan sobre este tema. También es necesario que vayamos a el profeta Zacarías, que nos habla extensamente sobre este mismo acontecimiento en su capítulo 6, y el libro de Daniel, que nos menciona en 3 partes, porque el libro de Daniel dedica el capítulo 7 a hablar de los vientos de destrucción, y también dedica versículos aislados en el capítulo 8, versículo 8, y en Daniel 11:14. Sabiendo esto, podemos comenzar a hablar de este interesantísimo tema. En el capítulo 6 del libro de Revelaciones vemos que el Mesías comienza a destapar los sellos, y a medida que va destapando los sellos, podemos ver que van saliendo caballos, a los que hemos titulado como los vientos de destrucción, y veremos que más adelante tanto el profeta Zacarías como el profeta Daniel nos dan la razón. Este es uno de los temas más tergiversados por las religiones, las cuales inclusive han tildado a los vientos de destrucción como algo bueno. Imagínense tal herejía. Entonces, ¿cómo sabemos que son lo mismo? ¿Por qué? Porque si vemos en el libro del profeta Zacarías, capítulo 6, versículo 4, el que estaba hablando con el profeta Zacarías, o el ángel que estaba hablando con el profeta Zacarías, les dice que estos caballos, allá los representa con carros, dice que estos caballos son los vientos que salen a recorrer toda la tierra. Y el profeta Daniel les está llamando los vientos de destrucción. Entonces tenemos que hacer el estudio tomando en cuenta todos los capítulos bíblicos y los versículos bíblicos, por ende, que nos hablan sobre el mismo tema. Esta es la forma correcta de estudiar la Biblia, y de esta manera es que podemos ir conociendo qué se nos quiso decir por medio de los profetas. En Revelaciones, capítulo 7, versículo 1 al 3, se nos habla del ungimiento de los 144,000. Como ya hemos visto en un video que tenemos en este canal, les pido por favor que lo vean, más bien 2 videos, los 144,000 tienen que, más bien ellos son ungidos antes de la gran tribulación, y su ministerio es dentro de la gran tribulación. Entonces, entre los versículos 1 al 3 se nos habla del ungimiento de ellos, y se nos dice, o más bien el ángel que vuela en el cielo dice que los vientos de destrucción todavía no hagan daño a la tierra hasta que sean sellados los 144,000. Lo que indica que los 144,000 tienen que estar presentes en medio de la gran tribulación. Entonces, los vientos de destrucción son los causantes del primer ay de la gran tribulación. Entonces, vayamos al profeta Daniel y comencemos a estudiar. Iré poniendo en pantalla los versículos relacionados del libro del profeta Zacarías, como dije anteriormente, que son muy importantes para buscar el contexto. Así que comencemos con el libro de Daniel. Entonces, en el capítulo 7 del libro de Daniel vemos que en el versículo 1 Daniel, el profeta Daniel, tiene el sueño y tiene las visiones, y a partir del versículo 2 él nos empieza a hablar del tema. Entonces procedamos con la lectura de Daniel, versículo 2 en adelante. Y dice: Daniel dijo: miraba yo
en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Importantísima la palabra combatían. Y también el gran mar. Cuando la Biblia nos habla de el gran mar, normalmente se refiere a las naciones. No se está refiriendo al Mediterráneo y mucho menos a los océanos. Se está refiriendo a las naciones. Cuando la Biblia nos habla de el mar, se refiere a las naciones. Cuando nos habla de la tierra, normalmente se refiere al espacio físico que ocupa la tierra prometida. Siempre es así. Esta es la interpretación correcta de ambas palabras, cuando habla en sentido profético, claro está. Vamos al versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Aquí nuevamente nos está diciendo que 4 bestias grandes subían del mar. Como les decía, el mar es las naciones. Y estas 4 bestias son los vientos de destrucción que son representados en el libro de Zacarías y en el libro de Revelaciones como los vientos de destrucción. Entonces, continuemos adelante. La primera era como león. Cuando la Biblia nos dice que era como león, tenemos que centrarnos en las visiones del profeta Daniel, la visión del león, Babilonia. Recordemos que la Babilonia bíblica es la actual nación de Irak y tenía alas como de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Cuando nos dice que le fue dado corazón de hombre, no nos está diciendo que se le puso, o sea, no lo vean de forma literal. Lo que nos está diciendo es que fue centralizado su poder en un hombre, o sea, se le dio dominio a una persona. Un hombre es el que ahora está comandando. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Vamos al versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. ¿Cuál es el oso en la visión? Sabemos que el oso es Medo-Persia. ¿Y cuál es Medo-Persia? La actual nación de Irán. Esa es Medo-Persia. Y en su boca 3 costillas entre los dientes. ¿Qué son las costillas? Recordemos la visión. Una de las interpretaciones es que las mujeres son costillas. Vamos al relato del Edén, las mujeres son costillas. Pero otra interpretación que para mí es la correcta, nos dice que cuando una de estas bestias salía, 3 reyes eran arrancados, o 3 cuernos eran arrancados, y para mí esos son los 3 cuernos que tiene entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Entonces vayamos al versículo 6. Y después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Leopardo, ¿cuál es el leopardo en la Biblia? Leopardo en la Biblia es Grecia. Aquí les voy a dejar el mapa. Recordemos que la Grecia bíblica es actual Turquía, o más bien comprende hasta el territorio de la actual Turquía. Lean la época de los profetas del Nuevo Testamento y se dará cuenta de que todas las regiones que nos cita la Biblia, Galicia, el Ponto y muchas otras, todas pertenecen a la actual Turquía, pero en aquel tiempo eran Grecia. Lo otro que le quería decir es que tiene 4 cabezas, entonces empezamos a contar. La primera, la del león; segunda, oso, van 2, y 4 que nos da el leopardo, van 6. Entonces está claro que nos está dando hasta el número de las cabezas de la bestia del libro de Revelaciones. El problema es que las religiones internacionalizaron la Biblia e interpretaron la Biblia de forma caprichosa, y por eso es que incluyeron a naciones que no tienen nada que ver con esto, como Estados Unidos, como Rusia, como China y otro pocotón que no tienen nada que ver con estos. También tenemos que tener claro que, como les dije, Grecia fue comandada por Alejandro el Grande. Entonces, cuando Alejandro el Grande murió, aquí les dejo el mapa, fue dividido en 4. Estos 4 también tienen que ver con los vientos de destrucción. Nos está hablando de naciones y territorios específicos. También tenemos que tener en cuenta que todos estos países son territorio musulmán hoy día, y todos sabemos que el Dios musulmán, Alá, es el mismo Dios Baal del que se nos habla en la Biblia. Todo esto está relacionado, señores. Continuemos. Después de esto miraba yo en visiones de la noche,
Y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí nos habla dos palabras clave: hierro. ¿Cuál es el hierro? Roma. Aquí les dejo el mapa. Recordemos que la Roma bíblica no es Italia, la Roma bíblica es Turquía, Constantinopla. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, no Constantinopla, antes de Constantinopla. Bueno, sí, Turquía. Recordemos dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde nos lo dicen? Revelaciones. Aquí les dejo el versículo en pantalla. Miren los mapas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué nos muestra los 10 cuernos juntos? Que más bien nos los mostrará en el siguiente versículo. Por la yihad que ocurrió. La yihad. Mahoma unificó todo esto con la yihad en nombre de Alá, que el cual es Baal bíblico. Entonces procedamos a leer el 8 y terminemos con el análisis. Posteriormente agregaré algunos pequeños puntitos, pero vamos al 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. No sale ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de ninguna otra parte, sale de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Recuerden las 3 costillas que tenía el oso en la boca. Esos eran los 3 que arranca. Digo yo. O sea, también usted tiene que hacer sus propias investigaciones, como siempre digo. Y aquí, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este es el anticristo. Este es el anticristo. Y las cosas que habla no son cosas buenas, son blasfemias, pero son disfrazadas, así como hoy día se ha disfrazado el discurso en muchas partes del mundo con lo políticamente correcto. Este tipo de cosas serán las que él va a hablar. También en el libro de Revelaciones se nos dice que hablaba grandes blasfemias. Como hemos podido concluir, los vientos de destrucción son los mismos caballos del Apocalipsis y también se refiere a naciones específicas que hoy día han cambiado de nombre, pero siguen bajo el dominio del dios Baal, el dios que se menciona en la Biblia llamado Baal. También es necesario que sepamos que gran cantidad de estas profecías se cumplieron en el pasado cuando los vientos de destrucción peleaban entre sí y iban sucediéndose unos a otros. Pero la Biblia nos habla en el libro de Revelaciones que ellos van a resurgir todos y que de entre los 6 primeros saldrá el séptimo y que del séptimo o de entre los 6 anteriores también saldrá el octavo. Todos son lo mismo, como nos explicó la Biblia. El error de internacionalizar la Biblia y de cambiar las profecías ha sido de las religiones. Si bien es cierto, por nuestros países también habrá persecución y también habrá tribulación, porque la Biblia lo dice que una vez vea que no puede acabar con la simiente de la mujer, se irá contra la otra parte de la simiente de la mujer. Estoy parafraseando el versículo, no lo estoy leyendo. Aquí se los pongo en pantalla para que vean que la gran tribulación también va a afectar por acá. En conclusión, todos con el uso de los libros de los profetas podemos llegar a todas las conclusiones bíblicas. También quisiéramos enviarle un cordial saludo a Natalia Filiminova, que es una mujer rusoparlante que vive en Alemania, en Tienga, en Alemania, en el sur de Alemania, y esta mujer nos escucha desde este lugar y traduce nuestros videos a sus idiomas para poder entenderlos. Así que se merece un saludo y bueno, creo que esto es suficiente por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Un saludo.